Pero muy buenas noches, familia. Un gusto saludarlos desde aquí, desde la hermosa ciudad de Sabaneta, un municipio, Sabaneta, aquí a las afueras de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Y estoy muy feliz y agradecido de estar esta noche con todos ustedes, de estar compartiendo historias de vida, compartiendo información. Lastimosamente, estaba hablando con la persona que nos iba a acompañar hoy en la entrevista para contarnos su historia de vida y pues donde está viviendo dice que está lloviendo durísimo y que la señal está muy mala, pero entonces quedamos de programarla para la próxima semana sin ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar aquí de temas chéveres, de temas que en conversaciones con algunas personas me han dicho que hablamos de emprendimiento, que hablamos mucho de emprender, de poder construir. Estamos leyendo el libro El negocio del siglo XXI, que si estás conectándote todos los días a las 7:15 de la mañana a leer este libro, pues realmente sabes que el poder de la información que nos da Robert Kiyosaki en este libro es muy interesante, porque nos enseña realmente o nos muestra que ya hoy en día ser empleado no es la mejor opción, que hoy en día vivir de un salario, de simplemente de cambiar tu tiempo por un dinero que realmente es muy bajito, pues no vale la pena. Así que lo que yo te recomiendo es que si no has podido leer hasta el momento el libro, descárgalo o cómpralo mejor, si puedes ir a una librería y comprar el libro y poder estudiarlo, poder leerlo, poder entender realmente la filosofía que está detrás de simplemente un flujo del cuadrante, a poderte enseñar y poderte abrir los ojos sobre lo que realmente está pasando. Ya hoy en día, como dice Robert Kiyosaki, ser empleado o tener un negocio pequeño no es rentable, no es un buen negocio, porque te vuelves esclavo prácticamente de un sistema. Es una esclavitud moderna. Te pagan simplemente por un jornal, te pagan por prestar tus servicios. En la gran mayoría de los casos te pagan muy mal, pero ahí estás porque tienes la goterita, porque tienes el pago cada semana, cada 15 días, cada mes, y te conformas con eso. O sea, al sistema no le interesa que tú avances, no le interesa que tú crezcas. Entonces, por eso en la televisión tú siempre vas a ver programas como novelas, realities, noticieros que los dan 3, 4, 5, 4 veces al día. Y esta información lo que va a llevarte es a que simplemente quedes en una zona de negativismo, en una zona donde el miedo se apodera de ti, porque dice, no, pues tanta violencia, la economía tan mal, las empresas quebrando, están echando gente, una cosa y la otra. Entonces te llenas de tanto negativismo, tanto miedo, que el inconsciente, a nivel inconsciente, tú ya no eres capaz de reaccionar, porque una resistencia de no hacerlo, porque vas a salir de esa zona de confort y posiblemente el inconsciente crea que hay peligro. Entonces por eso te mantienes sumido ahí en esa zona de confort y por eso no avanzas, por el mismo miedo de hacer cosas diferentes. Entonces Robert Kiyosaki pues aquí nos dice que sí o sí hay que tomar decisiones, porque si tú no tomas una decisión, si tú no enfrentas realmente esos miedos que tú tienes, pues vas a seguir toda la vida. Y se dice que desafortunadamente las personas que llegan a pensionarse, escúchame bien, las personas que trabajan normalmente esperando una jubilación, cuando llegan a los 65 años, el 80% de las personas quedan jubiladas con menos de un salario mínimo. Imagínate eso. El 80% quedan jubiladas con menos de un salario mínimo. Y con eso, pues realmente si tú hoy en día vives con un salario mínimo y estás esperando pensionarte, acuérdate que ahí te quitan transporte, te quitan primas, te quitan una cantidad de cosas, te pagan el 70%, 70-75%. Entonces, si con lo que vives actualmente, que es el 100% de tu salario, no vives, ahora imagínate con una parte. Entonces, ¿qué es lo que le toca a la mayoría de las personas que se jubilan? Adivina que sí, tener que seguir, así como lo dice Carlos en el mensaje. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando, porque si no, pues no le va a alcanzar ese dinero. Entonces, la invitación es muy sencilla, simplemente sal de esa zona, haz lo que tengas que hacer. Yo los he invitado a un reto súper chévere, un reto durante 30 días, solamente 30 días, el mes de abril, que tengas un reto
en esos espacios en los cuales escuchabas noticias, veías realities, veías noticieros, veías novelas, que ya durante el mes de abril no le dediques más tiempo a eso, no le vuelvas a dedicar más tiempo a eso y ese tiempo más bien destínalo a tu crecimiento, a escuchar información diferente. Métete en YouTube vas a encontrar toda la información que tú quieras de crecimiento, vas a escuchar audiolibros, vas a tener ahí historias de éxito, vas a tener películas como la de Enzo Ferrari, vas a tener películas como El Secreto, vas a tener películas como la de Disney, vas a ver mucha información ahí súper chévere que te va a ayudar a entender un poco más qué es lo que hacen los millonarios o cómo poder salir de esa zona de pobreza o de escasez para ir a otro nivel. Que puedas, por ejemplo, descargar una aplicación que se llama iVoox, y en esa aplicación tú puedes escuchar muchos audios. Ahí simplemente colocas en el buscador crecimiento personal, emprendimiento, motivación, y ahí te van a salir una cantidad de audios y es totalmente gratis, no tienes que pagar un solo peso por eso. Si de pronto no tienes la cultura de leer, que la mayoría de las personas, me incluyo en ese grupo de personas que no les gustaba leer. Yo desde pequeñito, no sé si les pasó a ustedes en el colegio, a mí me daba pereza realmente leer, porque cuando a ti te obligan a leer un libro y no le coges ese amor, pues le coges pereza. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Yo era muy bueno en matemáticas, cambiaba, hacía trabajos de matemáticas a mis compañeros y ellos me hacían los resúmenes de los libros y con eso todos quedábamos contentos, pero yo nunca leí en el colegio. Entonces, cuando salí, ya cuando entendí, cuando conocí esta industria del network marketing o redes de mercadeo, que digamos que una de las ventajas y una de las cosas grandes, de los pilares grandes que tiene esta industria es la educación, ese sistema educativo que empiezan a entrenarte la parte mental, la parte emocional, la parte financiera, la parte relacional, o sea, tienes un crecimiento impresionante y ahí fue donde empecé a leer. Yo al principio, te lo digo, yo cogía un libro y ya al minuto, a los 2 minutos ya me estaba durmiendo, me daba literal pereza leer. Pero entonces empecé a coger el hábito de leer 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas. Y ¿sabes qué ocurrió? Ocurrió una magia, porque cuando empecé a leer este tipo de literatura, que es escuchar historias de éxito, historias de emprendedores, historias de crecimiento personal, historias de motivación, historias de líderes, biografías, y empecé a leer y me encarretaba con leyendo. Ya llegó el momento en que a mí a veces me daban la 1, 2, 3, 4 de la mañana leyendo, porque era tan encarretador el libro que yo seguía leyendo. Entonces empieza a hacer exactamente lo mismo. Si eres un lector y te gusta, pues súper chévere. Empieza a leer libros de estos que te digo. Si no te gusta la lectura, pues entonces empieza a coger el hábito. No arranques de una pensando que vas a leer 1 hora completa, porque no lo vas a hacer. Pero si empiezas 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, y poquito a poquito, a medida que te encarretes, vas leyendo más, te vas a dar cuenta al finalizar el mes de abril cuáles van a ser tus pensamientos, qué es lo que te dices a ti mismo. Hoy el tema que vamos a hablar o que estamos hablando es cómo poder empoderarte para vencer todos esos miedos que tienes. Y una de las partes y una de las mejores formas es este tipo de información que le vas a entregar a tu mente, que te vas a entregar a ti mismo. Entonces, cuando tú empiezas a leer libros de crecimiento personal, libros de liderazgo, libros de motivación, historias, te recomiendo un libro súper chévere que se llama El Rinoceronte. Es un cuento súper bacano sobre liderazgo, sobre motivación, sobre empoderamiento. Entonces empieza a leerte, posiblemente ese sea el próximo libro que leamos porque es muy chévere. Entonces, empieza a leer poquito y esa va a ser una de las formas de empoderarte, de poder ir venciendo esos miedos. Otra forma muy, muy, muy chévere para que tú te puedas empoderar es las conversaciones que tú tienes. Y las conversaciones que tú tienes normalmente las tienes con personas que están a tu alrededor. Entonces tienes que empezar a cuidar esas conversaciones. Si tú eres de los que se meten en esas conversaciones de chisme, de cosas negativas, tengo una persona en la familia que tiene un grupo yo no sé qué vainas pues, pero ahí le aparecen todos los accidentes que hay en Medellín, todos los accidentes, las muertes, los choques, los accidentes, las balaceras, todo eso. Y él es feliz viendo eso.
Y eso es un tema de contaminación tan bravo, todo el día está recibiendo ese tipo de noticias, entonces empieza, si tienes de ese tipo de personas a tu lado, pues no significa que no le dejes de hablar, pero si se está metiendo en una conversación de estas, pues aléjate de esas personas, no te compres esas conversaciones, no te compres esas cosas negativas. Si hay personas que están contigo y tú ves que están hablando mal de alguien, que están generando chisme, que están generando malestar con otra persona, pues entonces también retírate, no entres en controversia, no entres en problemas, no entres en nada, retírate. Hay otras personas que, por ejemplo, se enganchan a hablar de política y eso se agarran, que es que este yo no sé qué, que este el otro. Si tú tienes una posición política, independientemente de lo que sea, pero sabes que ahí se va a generar una controversia, se va a generar un choque, se va a generar algo, salte de ahí, no te enganches con eso, no te matricules en esa clase. Si tú tienes personas, lo mismo en el tema de deportes, hay gente que eso se enganchan y resultan hasta agarrados y resultan con problemas y todo el cuento. Trata de todo ese tipo de situaciones, trata de alejarte para que no te bajen la energía. Eh, para todas las personas que se están conectando en Facebook, en Instagram, aquí en TikTok, felicitaciones por estar acá, chévere, un cordial saludo desde aquí de Colombia. Hernández, sí, el mejor apellido, mi hermano. Poderoso, poderoso. Y bueno, y las conversaciones que tú hablas, si tú, por ejemplo, eh, yo tenía una persona a mi alrededor que era muy grosera, muy grosera. Eso para todo decía groserías y groserías y groserías. Y uno por más que le decía que si iba a decir lo mismo, tratara de decirlo pero sin groserías, pues ya tienen como una estructura mental de mucho tiempo y es difícil, pero igual mira lo que pasa. Cuando tú les sugieres, cuando tú les dices, cuando la persona de pronto si te quiere, entiende que si empieza a hacer ese tipo de cosas delante tuyo, tú te vas a sentir mal y no te gusta, la persona va cambiando y la persona va mejorando en ese aspecto. Entonces eso es chévere porque tú también le ayudas a otras personas. Ahora, si tú estás con ese tipo de personas negativas, de esas que tú le dices, hey, vamos a montar un negocio, y vamos a emprender y vamos a hacer algo bacano. Y es esa que le dice, oiga, pero es que, ¿y qué negocio va a montar? No, voy a montar un restaurante. ¿Y dónde lo va a montar? No, pues en la zona de restaurantes, en la mejor zona de restaurantes de la ciudad. Y empiezas, pues hermano, mire, yo sabe qué le digo, yo estoy completamente seguro que eso va a quebrar, porque es que eso hay muchos restaurantes, hay mucha competencia. Si quiere, vamos, si nos metemos, pero yo le aseguro que eso se va a quebrar. Pues realmente con ese tipo de personas que son de esas negativas, pues no te compres esa amistad, no te compres eso, aléjate de esas personas. Ese tipo de personas que tú le dices que tienes una idea, que quieres hacer algo, quieres, no sé, salirte del esquema tradicional y siempre vas y le comentas a la persona que está más llevado que tú, la persona que nunca ha tenido resultados, que vive quebrado, que vive en deudas, que vive en una situación súper mala. A ese tipo de personas no te le acerques, no le cuentes tus ideas, no les cuentes tus iniciativas, porque saben que lo que van a hacer te van a contaminar, van a empezar a sacarte todos los problemas, todos los pelos, todas las cosas negativas para que tú no lo hagas. Y sabes que lo más triste, que van a terminar convenciéndote, van a terminar convenciéndote de algo que tú tenías, sentías en tu corazón, de algo que tú seguramente por alguna conexión, por lo que sea, tú vibrabas con eso y como se lo comentaste porque era tu mejor amigo, era tu mejor amiga, era un familiar, era tu primo, era tu hermano y te bajaron de una de nota, pues dejaste ese sueño al lado, nunca lo desarrollaste y ¿sabes qué va a pasar? Al final del tiempo te vas a arrepentir porque vas a pensar, ¿y qué tal si lo hubiera hecho? ¿Qué tal si sí realmente me hubiera atrevido? Y te voy a decir algo, tú sabes cuál es el terreno más costoso que hay sobre la faz de la tierra. Más costoso, ni siquiera es los edificios de Dubái, ni, ¿sabes? ¿Tienes el dato? El terreno ni siquiera. Los terrenos más costosos, el terreno más costoso es el cementerio. ¿Y sabes por qué? Porque allí hay enterradas ideas, sueños, empresas, negocios de mucha gente que nunca se atrevió a hacerlo porque les faltó empoderarse, porque les faltó decisión, porque les faltó determinación y les faltó realmente poderlo hacer realidad. Y definitivamente eso le pasa a muchas personas. Entonces, ese tipo de personas que siempre te van a bajar, ese tipo de personas que son negativas,
aléjate de ellos, trata de alejarte de ellos y si tienes que estar con ellos porque son familiares o alguna cosa, trata de no engancharte en situaciones negativas. Ahora, ¿qué conversaciones también de ese tipo de personas? Si tú tienes un esposo o tienes una esposa tóxica que no te apoya, que siempre te está sacando las cosas negativas, que siempre te está por debajeando, que siempre te dice cosas malas, que siempre te dice que tú no puedes, que tú no sirves para nada, que naciste simplemente para ser lo más bajo de este mundo, mi recomendación es aléjate de esas personas. Trata de alejarte de esas personas porque si tú realmente, si en este momento ese tipo de personas están siendo tan tóxicas contigo, imagínate más adelante qué va a pasar. O vas a esperar que pasen 10, 20, 30, 40 años y que esta persona se muera o esa persona se vaya con otra persona y te deje ahí y tú quedaste con la autoestima por el piso, quedaste mal, quedaste sin plata seguramente, quedaste en la inmunda como dicen por ahí, pues no esperes eso, empieza a empoderarte tú mismo, tú misma y empieza realmente a valorarte porque tú eres una creación divina y tú eres alguien que nació para hacer cosas muy grandes. Entonces ese tipo de personas que te tratan mal o que te dicen cosas negativas, trata de alejarte de esas personas. Ahora, algo muy importante es cuáles son las conversaciones internas que tú tienes contigo mismo. ¿Cuáles son esas conversaciones que tú tienes durante el día? Porque algo que tú tienes que saber es que la persona con la que más hablas todo el día es contigo mismo, es contigo misma. Y tú tienes que identificar qué tipo de conversaciones tienes. Cuando te levantas, por ejemplo, ¿cuál es la conversación que tú tienes contigo misma? Ah, ese día está como oscuro, yo no sé, yo siento que hoy no me va a ir muy bien, hoy siento que va a ser un día pesado, no, mire, es que lo único que falta es que no, y empiezan de una forma negativa y desde que se levantan todo el día es negativo, todo el día es negativo y todo el día y todo se les sale mal. Entonces, tienes que empezar a identificar cuáles son esas conversaciones, qué te dices a ti mismo. Por ejemplo, hay muchos temas que son inconscientes, pero que los traemos, los tenemos ahí sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando pequeñito, cuando pequeñita, tu papá te decía, no, pero es que usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada, no sé cómo es de bruto, usted cómo es de lento, cómo es de menso, cómo es de una... Y empezaron a decirte una cantidad de cosas y eso quedó en tu inconsciente y se generó una creencia inconsciente. Y una creencia inconsciente se genera por algo que te dijeron que te marcó y que generó un alto impacto emocional en ti. Entonces, si tu papá, si tu mamá o alguien te dijo eso en algún momento específico y generó un impacto alto emocional en ti, pues inmediatamente se crea una creencia y esa creencia queda interno y ya esa creencia a nivel inconsciente te la vas a creer. Entonces, cuando estás en el colegio, de pronto te fue mal en una materia, inconscientemente te va a decir, y tú mismo te excusas, es que, claro, es que como yo soy de bruto, como yo soy de lento, pues entonces a mí las matemáticas no me entran, es que a mí el español no me entra, es que yo no sé qué no me entra. ¿Por qué? Porque te lo creíste y toda la vida fuiste ahí. Entonces cuando empiezas y cuando vas a un trabajo, entonces porque tienes la autoestima bajita, como te crees que no sirves para nada, como te crees que eres un inepto, que eres un tonto, que eres un estúpido, que eres un bueno para nada, pues entonces vas a conseguir un empleo que esté de acuerdo a eso mismo que tú estás creyendo. Y por eso, pues toda la vida vas a hacer ahí. Ay, ¿por qué no crece? No, porque es que yo no sirvo para nada, entonces a mí no me van a dar el ascenso. Es que yo soy muy bruto para poder tener otro puesto más alto. Entonces te crees tanto eso por una situación en específica desde niño y eso te va llevando a tener consecuencias grandes cuando eres adulto. Entonces empieza a identificar cuáles son esas creencias internas que tú tienes, cuáles son esas creencias que tienes a nivel personal, a nivel relacional, cuáles son esas creencias que tienes a nivel económico, cuáles son esas creencias que tienes con el dinero, cuáles son esas creencias que tienes a nivel espiritual, a nivel mental. Todas esas creencias que tú tienes a nivel físico inclusive, todas esas creencias que tú tienes, debes identificarlas. ¿Y cómo las identificas? Simplemente tratando de ser consciente de esas conversaciones. Yo te recomiendo que hagas algo. Ten una libreta y un bolígrafo contigo. Y cuando identifiques una creencia, la apuntas. Entonces, por ejemplo, identificaste que te estás diciendo, no, pues que yo, no, yo soy bueno para nada. Ay, la pillé, la colocas, yo soy bueno para nada. Y vas a tener en esa hoja, ojalá cojas un cuaderno grande de hojas grandes para que tú dividas esa hoja en dos.
Entonces, en el lado izquierdo vas a colocar esas cosas negativas cuando tú las identifiques. Entonces, tú colocas ahí, yo soy bueno para nada. Identificaste que esa es la cosa negativa. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para poder, para empoderarte, para cambiar esa creencia? Tienes que hacer lo mismo. Tienes que empezar a escribirlo, tienes que empezar a declarar lo que ya vamos a hablar de las declaraciones, tienes que empezar a declararlo y tienes que empezar a sentir lo contrario a eso que tú ya tienes grabado en tu inconsciente. Y tienes que generar también un impacto emocional, tienes que generar una repetición constante todos los días para que esa nueva creencia se instale y se elimine la creencia anterior. Porque hay mucha gente que no sabe cómo eliminar creencias que tiene en su inconsciente. Y aquí te estoy dando una perla de oro impresionante para que tú empieces a hacer esos cambios en tu vida. Entonces, por ejemplo, yo soy bueno para nada. Entonces al frente vas a colocar, yo soy bueno para todo. Yo nací para ser grande. Yo soy un ser espectacular. Y empiezas a colocar la frase positiva de eso que tú identificaste, de esa creencia que identificaste negativa. Y entonces vas a empezar a declararla todos los días la vas a declarar, todos los días la vas a declarar, todos los días vas a declarar, y eso va a generar una repetición a nivel inconsciente. ¿Y cómo lo vas a declarar? No solamente pensándolo, lo vas a decir. Y ojalá que tú puedas en un fondo de tu celular, la puedes colocar en, no sé, donde tú quieras colocarla, pero que tú constantemente durante todo el día en esos espacios donde permaneces constantemente en tu escritorio, si trabajas en una oficina en tu escritorio, colocarla ahí, vas a empezar a colocar esas declaraciones positivas, que constantemente te esté recordando todo lo bueno que eres para eliminar esas creencias negativas. Eso es una perla de oro que te doy para que tú empieces realmente a transformar esas creencias negativas que tú tienes. Otro de los temas que tienes que hacer es declarar, empezar a... hay unos audios de declaraciones positivas, declaraciones de yo soy, te las recomiendo en YouTube, busca declaración yo soy, y te vas a dar cuenta que hay unas muy buenas. Entonces, por ejemplo, tú mientras que antes de irte a dormir, la escuchas 20 minuticos, 15, 20 minuticos, escuchas esas declaraciones, yo soy empoderado, yo soy grande, yo soy un campeón, yo soy la divina esencia, yo soy un ganador, yo soy abundancia, yo soy el más, yo soy un gran ser humano, yo soy disciplinado, yo soy constante, yo soy rico y abundante, y empiezas todos los días a escuchar esas declaraciones, ojalá por la mañana cuando te levantes, por la noche, mientras que te estás preparando un café lo haces, mientras que te estás duchando, por ejemplo, lo puedes colocar el celular ahí mientras que te estás duchando y te estás organizando. Empieza a tener ese tipo de información que te vaya empoderando también. Y tú lo mismo, cuando te acuerdes, empiezas a declarar y te paras al espejo mientras que te estás peinando, te estás afeitando, te estás organizando el cabello, te estás secando el cabello, te estás cepillando, lo que sea que estés haciendo. Mientras que tú estás ahí en el espejo, empieza a hacer declaraciones positivas y mírate a los ojos. Mírate a los ojos así profundamente y dilo, sabes que tú eres una campeona, tú eres un campeón, tú eres ganador, tú eres lo mejor que hay en la vida. Y empieza a hacer conmigo, cojan sus manos y digan, hoy van a pasar cosas grandes en mi vida, hoy van a pasar cosas grandes en mi vida, mañana van a pasar cosas grandes en mi vida, mañana van a pasar grandes cosas y maravillosas en mi vida. Y te vas a dar cuenta de lo que tú vas sintiendo, empieza a hacerlo, frota tus manos y empieza a levantar tus manos en gesto de campeón, como lo que hacen todos los campeones, todos los ganadores. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Te has dado cuenta? ¿Has analizado qué es lo que hacen las personas que ganan? Siempre levantan sus manos, siempre levantan sus manos y miran hacia el cielo, siempre levantan sus manos y miran hacia el cielo. Y eso es una posición, eso es una postura de empoderamiento, es una postura de ganador, es una postura que si tú lo haces por la mañana y te sientas solamente con que lo hagas 20 segundos, que tú sientas que eres un ganador, que eres una ganadora, eso te va a empoderar muchísimo. Y te voy a dar un tip aquí para que puedas hacer mejor este ejercicio. Vas a tomar una hoja, en ese mismo cuaderno, vas a coger otra hoja y lo que vas a hacer es que vas a apuntar 3 cosas. O vas a apuntar 10 cosas en las cuales tú ganaste. 10 cosas en las cuales tú ganaste. Vas a seleccionar esas 10. Haz este ejercicio y te vas a dar cuenta que es poderoso. Vas a coger 10 cosas en la escuela o en la universidad hicieron un examen, no sé, de cualquier cosa y tú lo ganaste y tú fuiste el primero. Entonces, todas esas cosas en las cuales tú ganaste, puede ser, mira, la primera cosa en la que tú ganaste, para que lo apuntes ahí. Tú sabes que cuando tu papá
quiso hacer el proceso para que tú nacieras, pues él tuvo que colocar más de 20 millones de espermatozoides, ¿verdad? Y solamente tú fuiste el ganador. Tú fuiste el ganador de más de 20 millones de espermatozoides. Así que significa que tú ya de entrada eres un ganador. Entonces empieza a apuntar, a colocar todas esas cosas en las que tú has ganado. Coloca 10 y selecciona las 3 en las cuales tú te sientes más empoderado, que marcaron algo en tu vida, que generaron un impacto emocional alto en tu vida. Y vas a colocar esas 3 y ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú estés haciendo ese ejercicio, vas a recordar esas 3 cosas, vas a recordar esas 3 cosas en las cuales tú ganaste. Vas a escoger la que tú quieras, de esas 3 vas a escoger la que tú quieras. Y cuando tú vayas caminando, cuando tú vayas para tu empleo, para tu trabajo, para tu negocio, cuando tú, por ejemplo, vayas a hablar con alguna persona, si tú estás en el negocio, que aquí veo varias personas conectadas del negocio, si tú estás en el negocio de network marketing en el que nosotros estamos, cuando vayas a hablar con un cliente, cuando vayas a hablar con una persona, con un prospecto, pues tú ya inmediatamente recuerdas esa emoción que te generó cuando ganaste, te empoderas de esa emoción y hablas con esa persona y te vas a dar cuenta que la forma en la que le vas a hablar a esa persona es totalmente diferente. Es una forma de empoderamiento. Si tú vas a hablar, si estás como empleado y vas a hablar con tu jefe, pues vas a ir de una forma empoderada. Si tú tienes que hacer una exposición, vas a ir con todo el empoderamiento. Si tú vas a conquistar a una persona, a una mujer, si vas a conquistar a un hombre, si vas a conquistar a esa persona que tú quieres realmente, que te gusta, que te ilusiona, pues tú vas a ir con todo el empoderamiento a conquistar a esa persona. Entonces, ese es otro tip de oro que te voy a dar hoy para que te empoderes y para que puedas realmente sentirte un ganador, sentirte una ganadora, porque te aseguro que en la vida, independientemente de todo, siempre has tenido momentos donde has ganado. Entonces, pues realmente el hecho de que tú te empoderes todos los días, que tú le metas full energía a tu ser, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel corporal, pues eso va a permitir que tus días sean diferentes, que la forma en la que tú te hablas ya vaya cambiando, en la forma en la que tú te sientes vaya cambiando, que tu autoestima vaya cambiando, que tú puedas pensar en que naciste para cosas más grandes que simplemente para hacer lo que hacías de pronto, de sobrevivir, de tener un empleo, de tener un salario básico, de tener todo ese tipo de cosas, que tú te empieces a empoderar realmente y empieces a sentir que tú naciste para cosas grandes, porque realmente todos, absolutamente todos pudimos nacimos para cosas muy grandes. Y yo quiero dejarte con esto, quiero dejarte con esto para terminar. Independientemente de cómo haya sido tu vida hasta el día de hoy, quiero que identifiques todos esos momentos de dificultad que has tenido, todas esas situaciones negativas que has vivido, todos esos momentos retantes que has vivido en tu vida. Y quiero que los identifiques y ojalá que los puedas apuntar. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios te puso esas dificultades, te puso esos momentos retantes, te puso esas situaciones en tu vida de salud, de relaciones, con tu familia, contigo mismo, económicas, las situaciones que sean, identifícalas y colócalas en un papel. ¿Y sabes qué vas a hacer con eso? Vas a identificar o vas a revisar qué fue lo que tú hiciste o qué fue lo que pasó que tú pudiste sobrellevar y sobrepasar esa situación. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día posiblemente haya alguna persona que esté viviendo esa situación que tú viviste. Y tú tienes la palabra, tienes ya la autoridad para decirle a esa persona cómo puede salir de esa situación. Y sabes que vas a inspirar a personas, vas a motivar a personas, vas a ayudarles a las otras personas y vas a empezar a dejar un legado transformando la vida de otras personas. Entonces, te dejo esa tareita, hazla y realmente te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas a ayudarle a otras personas, cuando tú empiezas a transformar la vida de otras personas, cuando tú le entregas de ti a ayudar a otras personas que lo necesitan porque tú ya lo viviste y sabes cómo poderles ayudar, pues cosas mágicas van a pasar en la vida de esa persona y también en tu vida porque vas a empezar a dejar un legado. De mi parte, pues qué gusto haber estado con todos ustedes esta noche. Recuerden, la idea es empodérate, sigue todos los tips que dejamos para que puedas sentir ese empoderamiento, sentirte más ganador, más campeón y te vas a dar cuenta
que si sigues los consejos que te di durante estos próximos días del mes de abril, quedan 22 días más o menos del mes de abril, pues al finalizar vas a ser una persona diferente. Y si este mes logras hacer esa transformación, imagínate lo que puede pasar en mayo, en junio, en julio, agosto, qué va a pasar al finalizar este año. Vas a ser una persona completamente diferente, con unos resultados diferentes, con una visión diferente y posiblemente pueda ser el mejor año de tu vida. De mi parte, un abrazo, saludos para todas las que se conectaron, bendiciones, éxitos y bueno, nos veremos en el próximo live. Chao, 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 chao.